Bienvenidos a nuestro análisis, teorías y... Ay, espérenme, me confundí de imagen. Listo, ahora sí, bienvenidos a nuestro análisis, teorías y curiosidades de Miraculous Ladybug. En esta ocasión estaremos analizando Reckless Driver y... tremendo capítulo que nos tocó analizar. Por esta razón, el análisis salió muchísimo más largo de lo que imaginamos, pero es que había tanto que decir y estamos seguros de que les gustará. Sin nada más que decir, disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Muchos notaron que la escena inicial de Vesperia deteniendo el tren es muy similar a como Queen Bee hizo esto mismo en el capítulo Queen Wasp, excepto que a Zoe sí le salió bien. La diferencia fue que, en lugar de paralizar al conductor para provocar que el tren se saliera de control, Zoe paralizó el mismo tren y que, junto con su fuerza de superheroína, pudiera detenerlo. Además, también está el hecho de que cuando Chloe paralizó al conductor, sin querer también puso la velocidad al máximo. Con Zoe, lo más seguro es que el tren iba a velocidad normal, y más bien el peligro era que se iba a caer porque las vías estaban rotas. Pero bueno, volviendo a este episodio, esta escena nos muestra que el poder del Miraculous de la abeja también funciona en objetos inanimados y no solo en seres vivientes. Este capítulo no tiene uno, ni dos, sino 3 villanos akumatizados originales. ¡Hey! Tranquilo, Zack, deja algo de presupuesto para el resto de la temporada. El primer villano que vemos es un akumatizado con temática de dulce, aunque por su forma, más que akumatizado, este villano parece ser un centicer. Pero esto no es posible ya que sabemos que el Miraculous del pavo real está en posesión de Félix, quien ahora es un héroe, además de que él no se toma a la ligera la creación de centiceres. La segunda la vemos a modo de flashback cuando Aglaé le cuenta a la terapeuta sobre su akumatización. Ella se llama Lady Butterfly y nos recuerda muchísimo a la heroína del mismo nombre que supuestamente iba a salir en el especial de Brasil. Según la información que encontramos en la wiki de Miraculous, esta heroína fue revelada el 5 de diciembre del 2020 en un panel de la Comic Con Experience. Después, el 2 de octubre del 2021, durante una presentación de Gloop se le cambió el nombre a Lady Blue, aunque debemos de agregar que nosotros no tenemos acceso a las fuentes de esta información, por lo que no podemos confirmarla. Sin embargo, el 24 de diciembre del 2024, en lugar de estar pasando la Navidad con su familia, Thomas Astruc afirmó 4 veces en Twitter que nunca hubo ninguna Lady Butterfly planeada para el especial de Brasil. Y como siempre, no dio ninguna explicación de por qué se anunció a esa heroína y por qué hasta hay imágenes oficiales de su diseño. Solo se limitó a decir que no sabe quién es ese personaje. It's false. No way. Not this time. Pure fiction. It's fiction. It's fiction. It never happened. It's an urban legend that never happened. Ya por último, tenemos a la protagonista de este episodio, Reckless Driver. Llama mucho la atención que la temática de este Akuma sea un automóvil cuando realmente se trata de una terapeuta preocupada por la salud mental de sus consultantes. Pero la temática de carros viene de que la doctora Sequad utiliza los vehículos, no solo carros, sino también barcos o aviones, como metáfora con sus consultantes para ejemplificar cómo es que cada uno debe de encontrar su propio camino hacia el bienestar emocional. Ya hablando del diseño de la Akuma como tal, tanto el automóvil como su vestimenta muestran una clara inspiración en el anime Meteoro, incluso con el coche teniendo gadgets como resortes para evitar obstáculos, una especie de casco que captura a las personas para meterlas al auto, y la expulsión de los consultantes con todo y paracaídas una vez que les ha quitado sus miedos. Acá Lila no se nos puso lista, al no agregarle el botón F del carro que lo convertía en un modo submarino. De ser así, el plan de Ladybug no hubiera funcionado contra Reckless Driver. Otro detalle es que vemos que tanto el carro como la villana llevan este símbolo. Esta es una letra griega llamada Psi, la cual está relacionada a la palabra griega psique, que, en otras cosas, significa alma y mente, por lo que etimológicamente psicología significa estudio del alma o estudio de la mente, y es por esto que se le asocia a este símbolo. Además, por alguna razón, ¿el carro tiene cabello? Ok, Miraculous Logic. Este capítulo se siente muy fresco e interesante, ya que por primera vez se enfocan en la perspectiva de un parisino promedio, y en las consecuencias en su salud mental al vivir en un mundo constantemente atacado por akumas. Como ejemplo nos ponen la experiencia de Aglaé, y su historia nos revela una perspectiva muy aterradora. Primero nos enteramos de que ella fue una de las muchas víctimas que Timebreaker desapareció durante la primera temporada, y aunque no es la primera vez que vemos qué pasa con las víctimas de Akuma, como con Pixelator, sí es la primera vez que conocemos el impacto emocional que sufren, pues Aglaé nos cuenta una verdadera historia de terror al relatar que estaba sola, en medio de la nada,
no tenía noción del tiempo, por lo que no sabía si habían pasado segundos o meses, lo que le provocó la ansiedad de nunca más volver a ver a su familia, sus amigos, de no poder cumplir con sus planes y metas, prácticamente de estar muerta en vida. Si esta sola experiencia es completamente aterradora, ahora imagínense que Aglaé no fue la única persona que lo sintió. Y no solo eso, pues recordemos que Miraculous lleva ya 140 episodios. ¿Qué tormentos sufrieron las víctimas de Gamer, La Befana o Desperada? Los parisinos han vivido ya 140 infiernos diferentes en tan solo un año. Justo esta perspectiva ya la habíamos mencionado en nuestro video de todas las muertes en Miraculous Ladybug, pero no esperábamos que la misma serie lo confirmara. La única forma en la que es posible que esta gente pueda continuar con sus vidas después de vivir tanto evento traumático es mediante la negación. Volviendo con Aglaé, ella cuenta que comenzó a desarrollar una fobia por las mariposas, pues le recordaban a los akumas, lo que la llevó a encerrarse en su casa por miedo a volver a ser víctima de un akumatizado. Lo más triste de esto es pensar que ni siquiera eso la podía salvar. Solo imaginen a la pobre Aglaé congelándose hasta la muerte con Frozer, ahogándose por no poder salir de su casa con Siren, y qué habrá pasado con ella durante Strike Back, donde ningún lugar en París estaba a salvo. Además del hecho de que las akumas pueden escabullirse a casi cualquier lugar. Por pura suerte, Aglaé se salvó de ser akumatizada a pesar del constante miedo que sintió durante un año, solo porque Hawkmoth estaba muy ocupado siendo incompetente, akumatizando a un bebé. Aglaé sintió tanto pavor después de su experiencia con Timebreaker que lo único que la pudo hacer volver a sentir confianza de salir de su casa fue cuando Ladybug anunció que ya había derrotado a Hawkmoth hasta el final de la quinta temporada. Estamos hablando de que Aglaé se encerró durante un año. ¿Recuerdan la cuarentena del COVID? Bueno, pues Aglaé vivió algo así, pero sin tener a nadie más con quien poder compartir esa experiencia. Lo peor es que el anuncio de Ladybug, aunque parecía pronosticar una mejora en la vida de Aglaé, en realidad fue todo lo contrario. La pobre chica perdió la habilidad de socializar con personas de su edad, por lo que estaba completamente sola cuando la escuela organizó un viaje al mariposario. Y como sabemos, ir ahí representa todo un reto para Aglaé. De nuevo, las cosas parecían mejorar cuando 3 chicos se le acercaron a ofrecerle ayuda, solo para que resultaran ser un trío de patanes que la engañaron para encerrarla con las mariposas. Aglaé se paralizó al estar viviendo su peor pesadilla. Y la cereza del pastel, el pánico atrajo hacia ella no a cualquier mariposa, sino que a un mismísimo Akuma. ¿Qué? ¿No se suponía que Ladybug había derrotado a Hawkmoth? Pues Aglaé tuvo la suerte de ser, presumiblemente, la primera víctima de Chrysalis. Y decimos presumiblemente, ya que no hay una confirmación directa de ello. Lo único que sabemos es que en Illustrator se revela que la alcaldesa fue una de las primeras akumatizadas, pero no la primera como tal, por lo que nosotros creemos que Aglaé debió haber sido la primera. Pues si hubiera habido otra víctima de Chrysalis antes de ella, lo más seguro es que la chica se hubiera encerrado de nuevo. Aunque Aglaé no tiene recuerdos de su akumatización, como pasa con todos los akumatizados, aún así tuvo acceso a todos los videos grabados por las personas y subidos a la red, por lo que la chica tiene impregnadas en su mente las imágenes de ella atacando sin piedad a personas inocentes, desconociéndose a sí misma y quedando como una villana sin escrúpulos frente a todos. Esta fue la gota que derramó el vaso. La fobia de Aglaé se expandió ya no solo a mariposas, sino a todos los insectos en general, e incluso hasta las heroínas con temática de insecto como Ladybug y Vesperia. Y así es como llegamos al presente. Después de escuchar su historia, ahora tiene mucho sentido la actitud que tomó Aglaé durante Climatic Queen, cuando estaba extremadamente preocupada de que su amiga Aurora no se akumatizara. Pero debemos agregar que es muy sorprendente que, a pesar de todo esto, Aglaé decidiera seguir yendo a la escuela en lugar de volver a encerrarse. Esto se explica con el diálogo de ella cuando dijo que creía que ya estaba mejorando y que su miedo parecía ir disminuyendo. Sin embargo, durante este episodio tiene una recaída, lo cual es totalmente anormal en el progreso emocional de una persona, seguramente catalizada por la experiencia del tren al inicio del episodio. Al enterarse de su fobia a los insectos, sus amigos quieren ayudarla. Aquí vemos una dicotomía interesante. Marinette representa la solución caricaturesca, un traje anti-insectos que protegerá a Aglaé, mientras que Alia representa una solución realista, que Aglaé trate su fobia en terapia. Esta no es la primera vez donde hemos visto muy claro esta dicotomía, y específicamente con Marinette y sus amigos. Lo mismo pasó en Sleeping Siren, donde Marinette propuso planes para ayudar a Undine, mientras que sus amigas propusieron soluciones más realistas. En este sentido, la sexta temporada ha iniciado esta tendencia de tomarse más en serio a sí misma, como si estos personajes estuvieran en el mundo real, algo que no sucedía en las temporadas anteriores, donde todos los personajes solían prestarse a escenarios más caricaturescos.
humanos. Por último, este capítulo me gustó mucho porque siento que comparte mucha de la esencia de nuestro canal de YouTube. Nosotros en YouTube solemos tomarnos las caricaturas muy en serio, porque de esta manera podemos usarlas como un vehículo para hablar de salud mental, de causas sociales o reflexiones personales. Y también es divertido como en los videos de datos perturbadores y las cosas sin sentido. Por eso, este episodio lo sentí como una discusión de Alfreli hecha capítulo de Ladybug. Pero, ¿ustedes qué opinan? Se confirma que Max se encuentra en el espectro autista, algo que no me sorprende, pero aún así está bastante chido saber. Qué curioso que justo en el análisis pasado andábamos teorizando que Kim estaba en el espectro y justo el siguiente episodio confirma que su novio lo está. ¿Digo qué? Lo bueno de todo esto es que el episodio aprovecha el momento para explicarle a la audiencia, a través de Adrián, qué es el autismo. Y obviamente nosotros también vamos a aprovechar que Miraculous trajo este tema en la mesa para investigar un poco sobre el espectro autista. Si bien intentamos traerles la información más factual posible, no somos expertos en el tema, así que una disculpa de antemano si llegamos a equivocarnos con algún dato. Según Wikipedia, el trastorno del espectro autista es una afección caracterizada por diferencias o dificultades en la comunicación e interacción social. Tienen dificultades para ajustar su comportamiento dependiendo del contexto, entender señales no verbales o mantener una conversación fluida. Una necesidad o preferencia fuerte por la previsibilidad y rutina. Sienten angustia ante el cambio e incertidumbre. Por eso las rutinas les brindan seguridad. Diferencias en el procesamiento sensorial. Esto se refiere a que pueden ser demasiado o casi nada sensibles a estímulos sensoriales como ruidos, luces o texturas. Intereses enfocados. Tienen intereses extremadamente intensos y profundos sobre uno o pocos temas. De aquí viene el meme de los Legos, o trenes, o Sonic. Y comportamientos repetitivos, como aletear las manos, balancear el cuerpo, etc. Estos movimientos les ayudan a calmarse cuando están abrumados. La parte de espectro se refiere a que el autismo se manifiesta de muchas formas, las cuales se pueden dividir en dos dimensiones. Primero tenemos el cómo, o sea, el perfil único de características que presenta una persona. En el caso de Max, él siente angustia con la impuntualidad, las cosas fuera de lugar y los lugares desconocidos. Vemos que cae en el área de preferencia por la previsibilidad y rutina, pero no por eso significa que tenga dificultades en la socialización. La segunda dimensión es el cuánto, que se refiere al grado o nivel de intensidad de las características que presenta una persona. Y más importante, entre más intenso, más es el apoyo que necesitará la persona para funcionar en la vida diaria. Por último, y para terminar con la clase de autismo, Markov dice que las personas neurodiversas está dando un nuevo entendimiento de la mente humana. Aquí la serie habla de la neurodiversidad, que es un paradigma que dice que las diferentes formas en las que nuestra mente procesa el mundo son variaciones naturales, al igual que lo sería el género o el color de piel. En esta forma de ver la vida, el TEA o TDAH no se consideran como enfermedades que deben ser curadas. El considerarlas como una diferencia más en la diversidad del ser humano se hace en pro de desestigmatizar estas características. Max dice que el problema es que nuestro entorno está diseñado para gente neurotípica. Esta idea se alinea con la visión de la neurodiversidad. Es verdad que las personas neurodiversas tienen desafíos para adaptarse en sociedad, pero según la neurodiversidad, estos desafíos no se deben a un problema biológico interno, sino a que todo el entorno no está pensado para incluir diferentes formas de procesar el mundo. En vez de obligar a las personas a ajustarse a un mundo neurotípico, como se hace tradicionalmente, se propone crear entornos que incluyan la diversidad neurológica. Un ejemplo de esto sería la escuela, un entorno diseñado para gente neurotípica, pues espera que los niños se queden quietos en el salón y pongan atención a la clase. Esto para un niño con TDAH es extremadamente difícil, y no porque haya algo mal con el niño, sino porque su entorno no incluye diferentes estilos de aprendizajes. Más o menos a eso se refiere esto de la neurodiversidad. Otro de los puntos fuertes de este episodio fue ver cómo se desarrolló la sesión de terapia de un consultante con altos niveles de ansiedad. La sesión de Aglaé comienza con ella relatando la vez en la que fue acumatizada. Aquí cabe recordar este tweet de Thomas Astruc en donde describe cómo es que las acumatizaciones siempre comienzan cuando alguien pierde el control de sus emociones. En ese sentido, podríamos decir que en Miraculous Ladybug, la acumatización representa cuando, en el mundo real, una persona sufre de una crisis emocional. Hay muchos productos animados que tienen su propia representación de esto, como en Steven Universe Future, cuando Steven pierde la noción de quién es él mismo si no se dedica a ayudar a los demás, y en medio de su confusión y desesperación termina convirtiéndose en un monstruo gigante, o en K-Pop Demon Hunters, cuando a Rumi la consume la vergüenza de ser ella misma, vemos que se le cubre todo el cuerpo de marcas, y la Honmun se debilita cuando ella grita, y muy pronto verán otra representación de esto en el primer cómic de Animat, pero ya no digo más. ¿Se te ocurre algún otro ejemplo?
ejemplo? Bueno, siguiendo con el tema, cuando una persona sufre de una crisis emocional, precisamente las emociones toman el control y la lógica y el raciocinio quedan en segundo plano. Una persona que está siendo apoderada por sus emociones tiende a actuar de forma impulsiva, pues no está pensando con claridad, se vuelve inestable y puede llegar a ser violenta, aunque no siempre ocurre esto último. Esto se puede manifestar como un ataque de ansiedad, tener problemas para dormir, para comer, llevar a cabo las actividades cotidianas, sentirse abrumado y no poder tomar decisiones, e incluso esto puede llevar al aislamiento social. ¿Qué fue lo que sucedió con Aglaé? Cuando una emoción se apodera de tu mente, es como si cayeras en un hoyo en donde todo lo ves a través del filtro de esa emoción. Si la desesperanza se apodera de ti, nada de lo que ves te motiva a seguir adelante. Cualquier palabra de consuelo o cosa que te ofrezcan, incluso aquello que sueles disfrutar, pierde totalmente el sentido y no quieres hacer nada más que estar acostado en la cama. Puedes caer tan profundo en ese hoyo que hasta llegas a creer que no vale la pena seguir viviendo. Algo así como Yuleka y el resto de sus compañeros en el capítulo Guilt Trip. Si la ansiedad se apodera de ti, ves peligro en todas partes. Creas escenarios fatalistas en tu mente de cómo, ante el mínimo movimiento, todo puede salir mal. A toda solución que te ofrezcan le encuentras un defecto, por lo que comienzas a desesperarte al creer que en cualquier momento algo catastrófico va a pasar y no vas a poder sobrevivir a ello. Esto fue lo que le sucedió a Aglaé 2 veces. Primero, cuando los bullies la encerraron con las mariposas. Ella sentía que su vida corría peligro y al mismo tiempo estaba furiosa con los tipos responsables de ello, lo cual aprovechó Lila para manipularla. Su ansiedad, combinada con su furia, cegaron a Aglaé y la llevaron a aceptar la salida rápida del peligro y la venganza que Lila le ofreció al otorgarle poderes. La segunda ocasión fue durante la misma sesión de terapia. Aglaé llevaba ya un año sin poder disfrutar de vivir por culpa de su fobia. Estar siempre alerta es muy cansado y abrumador. El cerebro literalmente gasta mucha energía si se mantiene en ese estado por tanto tiempo, y ya no le queda energía para poder hacerse cargo de sus actividades cotidianas, lo que podría explicar las inmensas ojeras que Aglaé tiene a su corta edad y su mechón de canas, que curiosamente no tenía antes de que sucediera todo esto. Es lógico que Aglaé ya esté sumamente agotada de vivir así, y por ende, muy entendible que haya creído que se iba a curar en la primera sesión, después de que sus compañeros le dijeran que se iba a sentir mejor después de hablar con la terapeuta. No es sorpresa entonces que, cuando la terapeuta le dio la mala noticia de que iba a necesitar mucho más que una sesión para comenzar a sentirse mejor, Aglaé explotara en ansiedad y desesperación. Recordemos que en las crisis emocionales, la lógica no está operando en el cerebro, por lo que no importaba cuánto la terapeuta le explicara por qué no se puede curar en una sesión, y mucho menos iba a ayudarla a decirle en ese momento que planeaba volver a llevarla al mariposario. Imagina cómo debió sentirse Aglaé al escuchar eso, cuando en su mente todas las alertas estaban encendidas y su ansiedad le gritaba con megáfono que las mariposas pueden acabar con su vida. A una persona que está encerrada en una casa en llamas no la puedes ayudar dándole clases de cómo prevenir incendios. Primero tienes que sacarla de la casa en llamas, y una vez fuera de peligro, ya puede tener la disposición de aprender qué hacer para evitar que su casa se vuelva a incendiar. Como estudiante de psicología y con preparación en psicoterapia humanista, yo observé que el error de la doctora Sequard fue no darle a Aglaé la contención emocional que necesitaba en ese momento. La terapeuta debió de brindarle un espacio seguro y de confianza, en donde, con empatía, validara el miedo que sentía Aglaé en ese momento y la desesperación e impaciencia que le provocó enterarse que no se iba a curar de inmediato. La doctora Sequard debió de hacer que Aglaé se sintiera escuchada y entendida y asegurarle que iba a estar para ella cuando la necesitara. La doctora Sequard debió de estar en el presente, en el aquí y ahora. Una vez que lograra hacer eso y que Aglaé volviera a sentirse estable, ahora sí podía irse al futuro y decirle cuál era su propuesta para vencer su fobia. Volviendo a la primera crisis emocional de Aglaé, otro detalle interesante que nos deja esta escena es la ironía de cómo el miedo que tenía Aglaé de acumatizarse fue lo que hizo que se acumatizara, resultando en una especie de profecía autocumplida. Esto parece representar una manifestación de agorafobia. Esta es el miedo intenso a estar en situaciones o lugares donde pueda resultar difícil lidiar con una crisis emocional. Según el DSM-5, para que alguien pueda ser diagnosticado con agorafobia, es necesario que sienta un nivel muy alto de ansiedad a al menos dos de los siguientes escenarios. 1. Usar transporte público, ya sea automóviles, autobuses, trenes, barcos o aviones. 2. Estar en espacios abiertos como estacionamientos, supermercados o puentes. 3. Estar en espacios cerrados como tiendas,
tiendas o cines. 4. Estar en una fila o en medio de una multitud. Y 5. Estar fuera de casa solo. Aglaé cumple solo con el último, que es el miedo a salir de casa, por lo que todavía no podría ser diagnosticada con agorafobia, ya que tendría que temer a al menos 2 escenarios de la lista. Sin embargo, no me sorprendería que después del incidente del tren, también comience a sentir miedo por usar el transporte público. Esta ansiedad intensa se podría asociar con el miedo a la falta de control. A Aglaé no le da miedo salir de su casa como tal, lo que le da miedo es estar expuesta y vulnerable ante el ataque de un villano akumatizado, o incluso ella misma ser akumatizada. Estando encerrada en su casa, tiene una sensación de control donde nada externo puede entrar a hacerle daño. Algo así como cuando Bob Esponja se rompió el trasero y prefirió quedarse en su casa con papa, centavo y pañuelo usado para no arriesgarse a volver a romperse el trasero. En la vida real, las personas con agorafobia no tienen miedo al exterior como tal. Lo que temen es que, estando en alguna de estas situaciones, sufran de una crisis emocional y no puedan irse a un lugar donde se sientan seguras para poder lidiar con ella. Imagina qué horrible sería perder el control de tus emociones estando a medio vuelo o durante un concierto. Precisamente por eso es que las personas con agorafobia buscan evitar estas situaciones. Sin embargo, lamentablemente esto puede llevarlas a perder su calidad de vida. Incluso hay casos extremos donde por miedo a salir de su casa, no pueden asistir a eventos con sus amigos o familiares, ir al trabajo, e incluso algo tan básico como comprar alimentos y artículos de primera necesidad, lo que los vuelve dependientes de otras personas para poder cubrir sus necesidades básicas. Como gran parte del episodio se centra en la experiencia de Aglaé, lo más seguro es que muchos no se dieron cuenta de que, de hecho, Marinette también pasó por un arco de aprendizaje en este episodio. Y también lo más seguro es que muchos se sintieron irritados con Marinette al verla como una acaparadora con Adrián cuando no quería que él fuera a terapia. Y aunque en muchas ocasiones sí es cierto que puede llegar a ser muy molesta, en esta ocasión tenemos que ponernos en defensa de Marinette. Por favor, no nos golpeen. Como en muchos episodios de esa sexta temporada, vemos que Marinette se siente culpable por la situación de Aglaé, al no poder recuperar el Miraculous de la mariposa. Como espectador, la neta sí está comenzando a ser cansado ver a la prota culparse por los problemas de todos. Da la impresión que está haciendo que todo gira alrededor de ella, sobre todo porque sabemos que la razón por la que no recuperó el Miraculous fue mero guionazo para seguir extendiendo la serie y que Zack pueda hacerse más rico. Sin embargo, la temática de este capítulo nos invita a hacer un ejercicio interesante, en el que tenemos que dejar de ver a Marinette como un personaje y por unos minutos verla como una persona de verdad y darle la comprensión y empatía que una persona real merece. Y sí, en la vida real también es cansado escuchar a una persona culparse y sentirse mal por los mismos problemas de siempre. Nada más acuérdate de tu amiga que se la pasa cortando y regresando con su ex tóxico. Pero justo esas personas que no pueden dejar de batallar con el mismo problema son las que más necesitan de alguien con quien puedan contar. No es responsabilidad de nadie, pero en la medida en la que podamos, hay que procurar no dejar a esas personas solas. De lo contrario, jamás podrán salir del ciclo de violencia en el que viven sin darse cuenta. Ok, ahora que tenemos la disposición de escuchar a Marinette, comencemos con su arco. Algo que es muy evidente en este capítulo es como Mari tiene la tendencia de hacerse cargo de los problemas de sus amigos, en lugar de dejar que ellos mismos busquen resolverlos. Esta actitud tiene muchísimo sentido tomando en cuenta que es no solamente la heroína principal de París y a veces del mundo, sino que también es la guardiana de unos artefactos mágicos que, si caen en las manos equivocadas, pueden acabar con la humanidad. Y ella misma lo ha comprobado más de una vez. Fue realmente injusto por parte del maestro Fu darle una responsabilidad así de enorme a una niña de tan solo 13 años que además ni siquiera pidió hacerse cargo de ello. Solo llegó, le puso en sus hombros el peso de los problemas de todo el mundo y luego la dejó sola. De hecho, en un principio ella quería renunciar, pero pues el guión se encargó de no permitirle eso. Bueno, después de recordar los orígenes de Ladybug, es muy lógico que, a un año de hacerse cargo de todos, también comience a hacerlo en su vida como civil. Aquí vemos cómo es que, cuando Aglaé se desespera y dice que va a volver a encerrarse en su casa, automáticamente Marinette escucha en su mente la alerta de problemas e inmediatamente se pone en su papel de heroína, a pesar de que Aglaé nunca le pidió ayuda. En su afán por cumplir con su deber, Mari sugiere meter a Aglaé en una burbuja para mantenerla alejada de los insectos, en un intento inocente y algo infantil por encontrar una solución rápida para su amiga y de cierta forma más cómoda, a comparación de que tenga que enfrentar su miedo. Afortunadamente, Alia se da cuenta de que Marinette, más que ayudar a Aglaé, la podría perjudicar más, e interviene dándole el excelente consejo de que vaya a terapia. Aquí lo que le falta aprender a Marinette es que estar ahí para un amigo no siempre significa resolverle los problemas. Lo mejor es primero preguntar qué es lo que ese amigo necesita de ti o qué puedes hacer para ayudarlo.
ayudarle. A veces sí puede ser darle una solución a su problema, pero en otras ocasiones puede ser acompañarle a hacer lo que debe hacer, que es muy diferente a hacerlo por él, darle palabras de aliento, recordarle por qué vale la pena seguir, o simplemente escucharle, darle validación a su sentir y un abrazo cálido. También es importante identificar si tú estás en las condiciones de darle a tu amigo lo que necesita en ese momento. Y si no puedes, está bien. Pueden llegar a un acuerdo o puedes sugerirle que acuda a alguien más que sí tenga la disposición de ayudarle en ese momento. Más adelante, cuando Alia le cuenta que ella vio a la doctora Sequat por problemas familiares, Marinette se nota muy sorprendida porque no le haya contado sobre ello. Acá vemos otro reflejo de su deber ser, pues lo más seguro es que ella tiene la creencia de que debe de estar siempre para su mejor amiga cuando tenga problemas, sobre todo porque Marinette sí actúa así con Alia. Cuando ya no pudo seguir cargando sola con la responsabilidad de ser Ladybug, Mari acudió a ella para confesarle su secreto, y a partir de ahí solamente le ha pedido ayuda a Alia, a pesar de que hay otras personas que saben su secreto, como Luca, Alex, Kagami o Natalie. Muy probablemente, en este momento, Marinette sintió una especie de traición por parte de Alia al sentir que no le tuvo la confianza de platicarle sobre sus problemas familiares. Y todavía más abajo en las capas de su mente, lo más seguro es que le atribuyó esa traición a que es su culpa porque no sabe resolver problemas, reforzado por no recuperar el Miraculous de la mariposa. La siguiente capa es creer que, por esto, Mari no siente que sea una buena mejor amiga. De lo contrario, Alia habría acudido a ella. Y, por lo tanto, comienza a surgir el miedo de perder a su mejor amiga y quedarse sola por no ser lo suficientemente buena y no merecerla. Toda esta cadena de pensamientos puede pasar en el microsegundo que pasó desde que Alia terminó de hablar hasta que Adrián comenzó a hablar. Y con este miedo al abandono en mente, Marinette escuchó cómo fue que Adrián también quiere ir a terapia. Marinette estaba enfrentándose a la posibilidad de perder a su mejor amiga por su culpa, y de golpe ahora se está enfrentando a la posibilidad de que esto mismo suceda, pero con su novio. Su novio, al que ha estado cuidando tanto, al punto de mentirle a todo el mundo con tal de no lastimar sus sentimientos. Es más que obvio que Marinette iba a reaccionar como lo hizo, queriendo evitar perder a Adrián, al decirle que no necesita ir a terapia cuando ya la tiene a ella para escucharlo. No iba a volver a cometer el mismo error que ya había cometido con Alia. Aquí lo que le falta aprender a Marinette es que ser un buen amigo no significa que debas de estar el 100% del tiempo a su disposición. Primero debes de estar para ti mismo, pues de lo contrario no estarías en la mejor condición para acompañar a alguien más. También le falta aprender que no siempre va a contar con las herramientas para acompañar todos los problemas de sus amigos. Por algo Alia prefirió acudir con una profesional. Además, también pudo ayudarla sin darse cuenta. Tal vez Alia no le quiso decir porque era un tema muy doloroso y prefería usar su tiempo con Marinette para distraerse de su problema. De cualquier forma, ayudar a tus amigos es una parte muy importante de la amistad, pero no lo es todo. Y no ser capaz de ayudar no te hace un mal amigo, solo te hace un humano que, como todos, tiene sus propias limitaciones. Por eso es importante que tu red de apoyo esté formada por muchas personas. Afortunadamente, Alia interviene de nuevo, explicándole con una metáfora de Pac-Man, que la mente de Adrián es como estar en un laberinto formado por todos sus problemas emocionales y traumas. Adrián no encuentra la salida y no solo eso, hay fantasmas persiguiéndolo, que serían los síntomas que presenta, como no comer, sentirse triste todo el tiempo, no arreglar su cuarto, etc. Marinette, al estar afuera del laberinto, solamente puede ayudarle eliminando los fantasmas desde lejos, que sería algo así como cuando lo escucha, le da ánimos, le lleva chuquets, etc. Sin embargo, esta ayuda es temporal, pues los fantasmas no dejan de aparecer, y con el tiempo van apareciendo más y más. Si siguen así, va a llegar un punto en el que los fantasmas sean demasiados y uno finalmente atrape a Adrián, que se podría ver como Adrián teniendo una crisis emocional. Adrián tiene que salir del laberinto para librarse por completo de los fantasmas, pero como solo él puede ver el laberinto al estar dentro de su mente, Marinette no puede ayudarle a encontrar la salida. Aquí es donde entra la doctora Sequat. A pesar de que ella tampoco puede ver el laberinto, sí puede hacerle preguntas a Adrián para que él pueda ir explorando su laberinto y eventualmente poder encontrar la salida. Volviendo con el arco de Mari, con la información que Alia muy amablemente le proporcionó, así como ver las consecuencias del poder de la Akuma, que era buscar una solución rápida pero que en realidad traía más problemas, fue que Mari pudo darse cuenta de la importancia de la terapia y finalmente se sintió cómoda para acompañar a Adrián en su primera sesión. Algo que se nos hizo muy genial y acertado fue que, en el capítulo donde se habla de la salud mental y la importancia de la terapia, sea la terapeuta quien haya sido akumatizada. Esto pudiera parecer irónico, contradictorio o incluso hasta sin sentido. Pero todo lo contrario, tiene todo el sentido del mundo que la terapeuta haya sido akumatizada. Y el que hayan decidido hacer esto habla de que los escritores se informaron a la hora de escribir este episodio. Al ser la salud mental todavía un tabú,
y el que, por alguna razón, mucha gente sigue sin confiar en la psicología, a pesar de que ya lleva muchos años siendo una ciencia, el ver a la doctora Sequel siendo acumatizada ayuda a derribar la idea de que los psicólogos y terapeutas tienen que mantenerse siempre imperturbables, fríos e insensibles. Pareciera que la gente piensa que una vez que te gradúas de psicología, obtienes junto a tu título la extracción de tus emociones y la habilidad de leer la mente. Pero créanme que no. Por más que los psicólogos sean profesionales, siguen siendo personas con todas las limitaciones y necesidades que tiene cualquier humano. Mantenerse equilibrado emocionalmente no significa que siempre estés calmado y no sientas sus emociones. Eso más bien es negación y evitación. Mantenerse equilibrado emocionalmente significa que estás al pendiente de cómo las circunstancias y tus pensamientos afectan tus emociones. Sentirlas, manifestarlas de formas sanas, procesarlas y finalmente volver a la tranquilidad. Claro que decirlo es mucho más fácil que hacerlo. Por eso es muy importante que los terapeutas también vayan a terapia, pues deben encontrarse en la mejor condición para acompañar a sus consultantes sin que sus propios problemas emocionales entorpezcan su acompañamiento. Además de que exponerse a tantas historias fuertes y desgarradoras representa un gran agotamiento emocional que también necesita ser tratado. Es normal que, al ser personas, los terapeutas a veces pierden el control de sus emociones, así como le sucedió a la doctora Sequel en este episodio. Aunque no lo parezca, es muy posible que la reacción de Aglaé haya desatado también en la terapeuta una crisis emocional. Tal vez, así como Marinette, el no fallarle a sus consultantes es uno de los problemas emocionales con los que la doctora está lidiando. Recordemos que durante las crisis emocionales, aunque sí hay impulsividad, no siempre hay reacciones violentas. Por eso la doctora parece muy tranquila recogiendo los pedazos del carrito, pero en su mente está sucediendo todo un tornado de emociones. No por nada Lila decidió actuar en ese momento. También recordemos que durante las crisis emocionales, la lógica y la razón desaparecen. Por eso fue muy fácil para Lila manipular a la doctora para que aceptara la acumatización y más adelante para que le quitara el Miraculous a Chat Noir. Al final, como siempre, Ladybug termina salvando el día y la doctora Sequel regresa a la normalidad, pero lo valioso de haber visto esta Akuma es que ayuda a normalizar la humanidad de los terapeutas, que se les deje de exigir perfección y que no se les juzgue por el mínimo error humano que cometan. Este episodio parece desmentir la teoría de que Aglaé es Lila, que nació en su aparición anterior Climatic Queen, pues aquí ya conocemos su trasfondo y traumas, pero algunos en el fandom piensan que todo esto es una cortina de humo. Una distracción para cegarnos de la verdad. Muchos siguen pensando que Aglaé es Lila y que se inventó toda esta historia. Y pues, si te pones a pensarlo, técnicamente podría tener sentido. Por ejemplo, el que haya sido akumatizada en Lady Butterfly se puede explicar con que fue una autoakumatización, así como Gabriel lo hizo en su momento, y de hecho Lila también ya lo ha hecho. El que haya estado presente durante la akumatización de la terapeuta se puede explicar con que ella se transformó mientras estaba dentro del elevador cuando nadie la veía, y que Aglaé fuera el objetivo principal de Reckless Driver no es nada nuevo. También llegó a pasar cuando Gabriel Agores akumatizó a Simone Dice. Entonces, la teoría todavía puede ser válida, pero si esta teoría fuera cierta, estaríamos hablando de algo súper rebuscado, que, pensándolo bien, no es nada nuevo en Miraculous Ladybug, la verdad. Pero igual me sorprendería que algo así pasara, pues significaría que Lila ya de plano está súper loca al grado de crear identidades falsas muy complejas y creíbles, que, pensándolo bien, esto tampoco es nada nuevo en Miraculous. Ay, la verdad no sé qué pensar. Siento que es de estas teorías que suenan muy locas para ser verdad, pero luego terminan haciéndose realidad, como Steven corrupto o Adrián siendo un sentimonstruo. Así que ya no sé. Otro de los mensajes más importantes que nos deja este episodio es que las curas mágicas no existen, ni siquiera en este universo donde Ladybug tiene el poder de literalmente arreglar todo con magia. Este poder tiene sus límites y las cuestiones emocionales quedan fuera de su alcance. Y qué bueno. Imagínate que te lobotomicen cada vez que Ladybug venza a una Akuma. ¡Qué miedo! Llegaría un punto en el que dejarías de ser tú. Aunque bueno, para ser justos, ¿quién no ha deseado poder librarse de una emoción displacentera con solo presionar un botón? Justo Marinette se lamenta por no poder hacer esto con sus Catarinas mágicas, y esta misma razón es por la que la doctora Sequel termina siendo akumatizada. Y la verdad es muy entendible. También es humano sentir frustración, desesperación, impaciencia y querer librarse de los problemas en un santiamén. Pero como dijo Ladybug, si alguien te está ofreciendo una cura mágica, esta suele tener un precio a pagar. De hecho, esta es una buena señal para detectar estafas. Las cosas bien hechas llevan tiempo, sobre todo cuando se trata de la mente y las emociones. Y es que la terapia se trata de aprender y desaprender, y es imposible hacer eso sin trabajar en ello. El desaprendizaje es un proceso retador porque requiere de que revises qué creencias tienes instauradas, que las
cuestiones y las pongas a prueba, que detectes de dónde aprendiste eso, por qué aprendiste eso, si eso te sigue siendo útil o si ya es una creencia que caducó porque tu contexto cambió, desecharla. Que encuentres otra creencia que sí te sirva para tu contexto actual, entenderla, procesarla e incorporarla. Incluso los antidepresivos tampoco son soluciones rápidas. No creas que te tomas la cápsula y al día siguiente ya estás irradiando felicidad. No. Hablando de mi experiencia, las primeras 2 semanas fueron de cansancio y náuseas porque mi cuerpo apenas se estaba adaptando al nuevo químico que estaba entrando en el sistema. También se requiere de disciplina para tomarla en la cantidad y el horario establecido por el psiquiatra. Y mucha paciencia, pues pueden pasar meses antes de ver alguna mejora. Claro, sin dejar de lado la terapia y la implementación de hábitos sanos. En el capítulo podemos verlo con Aglaé, cuando se llena de valor para volver a entrar al mariposario con el apoyo de sus amigos y la guía de su terapeuta. Lo valioso de esta escena es que Aglaé no vence su miedo por completo, sino que solo puede resistir unos segundos y enseguida necesita volver a salir. Aunque le falta mucho por recorrer, ya está un paso más cerca de su meta. Y es que justo de eso se trata la vida, de altas y bajas. La vida es cambio, la vida es movimiento. Los obstáculos y problemas nunca se van a acabar. Ya depende de ti si quieres quedarte estancado en ellos y que se te vayan acumulando, o si quieres hacerte cargo de lo que se te presente para superarlo y poder estar listo para el siguiente problema que venga. Sin duda todo esto de la terapia suena a mucho trabajo. Y lo es, pero créanme que es una inversión que vale mucho la pena. Si te vas a esforzar en algo, que sea en ti mismo, en tu bienestar emocional y en tu salud mental. Teniendo eso resuelto, podrás afrontar de la mejor manera el resto de los problemas que la vida te presente. Aunque este episodio sea relleno y no avance en la historia como tal, eso no quita que haya sido uno de los mejores episodios del show. Lo que lo ha puesto en un nivel tan alto han sido sus hermosos mensajes sobre la importancia de la salud mental, la importancia de la paciencia, tener una red de apoyo y desestigmatizar la neurodiversidad. Realmente es una chulada. Explica que la terapia sirve para ayudar a toda clase de problemas emocionales, desmintiendo la idea de que solo los locos o los casos más extremos van a terapia. Esto lo hace por medio de sus personajes secundarios, que cada uno va por diferentes razones. Alia fue por problemas familiares, Max para aprender a vivir con su autismo, Yuleka para tratar sus problemas de comunicación, Milen y Aglaé para sus fobias. Nosotros llevamos años diciendo que vayan a terapia y ahora resulta que todos ya fueron. Por medio del aprendizaje de Marinette, el episodio nos enseña que los amigos y familiares nunca podrán reemplazar la labor de un terapeuta. Así que nada de ¿para qué voy a terapia si tengo a mi mamá o a mi novio? No. Y por último, el capítulo hace mucho énfasis en que la terapia no es una cura milagrosa. El camino al bienestar emocional es lento y no lineal. Cada persona avanza a un ritmo diferente. Ir a terapia no es pagar solo para que alguien te escuche. Es hacer trabajo emocional, introspección, abrirse, mostrarse vulnerable, contactar con tus emociones y enfrentarse a aquello que nos desagrada. No es tan fácil y requiere de coraje y valentía hacerte cargo de tus emociones. Es agotador y solo funcionará dependiendo de qué tanto lo quiera el que esté tomando la terapia. Por eso no funciona si obligas a alguien a ir a terapia. Por último, el episodio normaliza la terapia. Aunque la salud mental cada vez se ha ido desestigmatizando más, aún queda mucho camino por recorrer. Por eso es de celebrar que una serie para niños como Miraculous ponga su grano de arena en esta lucha, al mostrarnos que personajes como Alia, Yuleka, Aglaé, Max y Milen han ido a terapia. La audiencia puede ver que esto es algo completamente normal. Lo mejor es que la serie no se queda ahí y a lo largo de todo el episodio ponen a uno de sus protagonistas, Adrián, mostrando curiosidad y un genuino interés por mejorar su salud mental. Y que al final lo veamos yendo a su primera sesión de terapia me parece increíble. Y siguiendo el ejemplo de Miraculous, también me gustaría compartirles que nosotros también hemos ido a terapia. Yo personalmente he ido a terapia por temas de ansiedad y actualmente estoy tomando antidepresivos por lo mismo. La terapia me ha ayudado mucho a lidiar mejor con situaciones de estrés y ansiedad. Yo comencé la terapia por depresión y baja autoestima. No tenía motivación para salir de la cama, no creía en mí misma, lloraba sin razón por las noches, me pesaba existir y en más de una ocasión llegué a cuestionarme si valía la pena seguir viviendo. Me acerqué a la terapia gracias a ver información sobre ella en redes sociales y a que una amiga mía me compartió su experiencia yendo. El día que decidí ir a terapia me cambió la vida. No fue fácil, pero me di cuenta de que todos los pensamientos fatalistas que creía eran mentiras. Comprendí de dónde venían esas mentiras y así fue que pude sacarlas de mi mente. Y aunque mejoré mucho,
hecho, también seguía teniendo recaídas. Así que mi terapeuta me recomendó a mi psiquiatra. Y aquí estoy, después de 5 años de terapia y casi 1 año con antidepresivos. Encontré mi vocación como terapeuta y escritore, lo que me dio motivación para seguir viviendo. Y ahora tengo la autoestima para creer que sí puedo dedicarme a lo que me apasiona. Asimismo, también estamos yendo a terapia de parejas. Y no porque tengamos problemas o estemos a punto de terminar, sino porque nos gustaría fortalecer nuestro vínculo y mejorar en los aspectos en donde nuestra relación tiene más dificultades. La terapia de pareja nos ha ayudado muchísimo a expresar mejor nuestras necesidades, saber cómo escuchar las necesidades del otro, aprender a validar las emociones de nuestra pareja y mejorar nuestra comunicación en general. Pero ya para terminar el análisis, hablemos de su escena postcréditos. Y es que aquí vemos que Adrián decide ir a terapia. Esto es increíble. Nosotros siempre decíamos que debían ir a terapia, pero nunca imaginé que nos harían caso. La verdad es que esto me da curiosidad ver a dónde va a llevar. ¿Qué cosas descubrirá Adrián al ir a terapia? ¿Será que se haga canon lo que tanto llevamos teorizando y finalmente lo diagnostiquen con depresión? También me pregunto si Adrián le revelará su identidad secreta a su terapeuta. Quiero decir, si realmente quiere que funcione la terapia, debería decírselo. Pero igual entiendo que no lo haga por la promesa que le hizo a Ladybug. Pero ahora que Adrián ya está yendo a tomar terapia, ¿ustedes creen que Mari finalmente se anime también? Literal, su novio, mejor amiga y varios de sus amigos andan yendo a terapia. Yo creo que Marinette necesita urgentemente ir, pues ella también ha vivido mucho trauma desde que se convirtió en Ladybug. Además de que ser la guardiana de los Miraculous y defensora de París es sumamente estresante para ella. Lo hemos visto en la serie, siempre anda paranoica y loquita. Ojalá sí tome terapia, lo necesita urgentemente y sería un excelente ejemplo para todas y todos los niños que tienen a Mari de ejemplo. Y bueno, hasta acá llega nuestro mega análisis a Reckless Driver. ¿Quién imaginaría que un episodio con un título tan chafa terminaría siendo un increíble capítulo? Si les gustó este análisis, recuerden darle like al video, suscribirse y darle click en la campanita para recibir notificaciones de cuando subamos los próximos videos de Miraculous. No olviden seguirnos en Instagram y Twitch. Estamos como Alfreli227. Si les gustó este video, seguro les gustará este análisis que hicimos del maravillosamente extraño mundo de Gumball. Y de este otro lado, les dejamos nuestra super mega discusión a K-Pop Demon Hunters. Muchas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. ¡Adiós!